Esta planta en la que estamos trabajando es un Ulmus parvifolia, un corticosa, que fue una de las múltiples plantas que tuve la suerte de poder cuidar durante mi periodo de aprendizaje en Taisoen, en Japón. Afortunadamente, junto con otras de estas plantas, pude traerlas de vuelta a casa y a día de hoy sigo trabajándolas y disfrutando de ellas. Es una de mis favoritas dentro de mi colección. Es una planta que conseguí adquirir por parte de mi maestro Nobuichi Urushibata. Después de dialogar con él, accedió a vendérmela. Es una planta que adquirí por un precio bastante asequible. En origen se trataba de un bonsái que había alcanzado un nivel bastante alto, pero que por diferentes motivos se fue viniendo a menos y perdió mucha fuerza y mucha vitalidad. Muchas ramas se murieron, incluso gran parte de las raíces, y la planta se fue debilitando. Parte del motivo que originó este problema fue el hecho de haber trasplantado este árbol en una maceta de dimensiones muy reducidas, en un intento de llevarla a alguna exposición. Pero al estar dentro de esa maceta tan pequeña, el cultivo es mucho más difícil y al no poder dedicarle toda la atención necesaria, la planta entró en un proceso de declive que la llevó hasta el momento en el que yo la adquirí. Una vez que tuve la planta en mis manos y conocedor de cuál era el problema y la situación en la que se encontraba aquel bonsái venido a menos, lo primero que hice fue tomar medidas, así que saqué aquel bonsái de aquella pequeña maceta que aún hoy en día conservo, y entonces lo que hice fue cultivarlo en una maceta de entrenamiento de mayores dimensiones para que pudiese desarrollar un buen pan de raíces y que poco a poco fuese recuperando el vigor y un aspecto más saludable. Y así fue que en no mucho tiempo, hay que decir que es una especie bastante fuerte, bastante resistente, que suele brotar con facilidad por todas partes. Gracias al trasplante y a una fuerte poda y un aclarado, se empezó a trabajar únicamente con las partes más vigorosas y la planta de forma progresiva se fue fortaleciendo, y gracias a esto pudimos empezar a trabajar en el aspecto estético. Se consiguió una base muy buena, un buen nebari que describe una buena transición entre las raíces y la base del nacimiento del tronco. El tronco tiene una conicidad muy buena y además describe un movimiento zigzagueante desde la base hasta el ápice bastante interesante. Por otra parte, esta imagen, esta sensación, también se intenta trasladar a las ramas, que son más gruesas desde la base y se van haciendo más finas hacia la punta, repitiendo esa conicidad que mantiene el tronco. Al mismo tiempo también se intenta que estas ramas no solo tengan conicidad, sino que también tengan movimiento, y también que las ramas
se vayan bifurcando progresivamente, consiguiendo así una gran densidad de ramas finas. El aspecto final del bonsái transmite un poco la imagen de lo que sería un árbol similar a este, de esta misma especie, creciendo en la naturaleza, pero a pequeña escala, que en realidad es lo que viene a ser el objetivo o la esencia de lo que es el bonsái.